Listo, chicos. Bueno, una noche más, bendito Dios, estamos hoy aquí pues como todos reunidos, una oportunidad más para poder compartir. Y nada, el día de hoy la idea es poder compartir grandes conocimientos y poder avanzar un poco más. La idea de esta clase hoy es poder también fortalecer cosas, términos, y quizás de pronto para ustedes es más nuevo porque de pronto la terminología que yo utilizo es un poco diferente, pero pues hay cosas que son muy similares. Entonces, pues nada, vamos a dar inicio. Y bueno, de pronto para los que no me conocen, mi nombre es Cristina, porque se me ha olvidado presentarme. Pero bueno, mi nombre es Cristina Bosa, eh, Master Trade. Eh, Vamos a hablar hoy de trading institucional, y en el trading institucional como tal es una forma es un trading totalmente diferente quizás al convencional. Es un trading que nos invita a nosotros a querer operar como la palabra no lo dice. Es algo completamente hacerlo un poco más macro, más grande, llegar al punto de nosotros crear nuestra mentalidad de ser tan grandes y tan fuertes, de poder tener esos fondos grandes de nosotros en nuestras cuentas. Entonces es como la invitación a que el trading institucional nos lleve a poder gestionar en realidad nuestro dinero como debe ser. Y en el trading institucional hablamos de fondos, por ejemplo, de bancos privados, fondos de inversión, que en realidad son las personas que operan a algo mucho más macro. Entonces, en el trading institucional hablan de quiénes son. ¿Quiénes son en realidad estas personas o quiénes son estas entidades o estas instituciones como tal? Entonces estamos hablando de lo que son los bancos centrales, instituciones financieras, los fondos de inversión, son completamente lo que en realidad ni siquiera ellos alcanzan a mover un punto, pues como un PIB, pues digámoslo en el mercado solo, de hecho un solo banco. Esto es un trabajo mancomunado que hacen las entidades, y de una u otra manera lo que nosotros en el trading institucional buscamos y lo que nosotros vemos es abarcar esas zonas donde están esos niveles institucionales para nosotros tener esa referencia y poder actuar y actuar como piensan los grandes. Eso es lo que nosotros o lo que se busca en el trading institucional. Cuando hablamos, por ejemplo, de que qué identificamos en la gráfica, que quizás es lo que muchas veces a veces hablamos nosotros mismos, o bueno, cuando yo de pronto les doy las sesiones, venimos a interpretar, perdóname, a interpretar cosas dentro de la gráfica. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de las zonas OT son las zonas óptimas de trade, donde nos da la apertura y la facilidad de nosotros saber exactamente en dónde podemos reaccionar, con el fin de que nuestro trade tenga una probabilidad completamente tan fuerte de que tenga ciertas confluencias. Para nosotros, cuando yo hablo de confluencias, estamos hablando de confirmaciones para nosotros poder emprender y poder ejecutar nuestro contrato o nuestra operación en nuestro MT4, ¿ok? Cuando hablamos de un target, ¿qué estamos hablando de esto? Es hasta dónde voy a tomar mi profit, qué es lo que yo quiero y hasta dónde voy a esperar mi operación. Cuando hablamos de fractalidad en el mercado, es la estructura como tal. Sabemos que manejamos tendencias alcistas, tendencias bajistas, que en el mercado encontramos acumulación, encontramos distribución, encontramos algo que se llaman contracciones también, expansión, y estas cosas las vamos a ir de pronto identificando un poco más en el proceso. La idea es que hoy de pronto podamos asociar un poco más la terminología, pero en realidad es algo muy similar, pero pues digamos que aquí la diferencia es de que lo vemos a algo más grande en realidad y en la interpretación que se le da en la parte institucional. Cuando hablamos, por ejemplo, de un stop hunt o un stop hunter, también lo pueden escuchar, hablamos que es la liquidación. El stop hunter yo lo llamo como el cazador del stop loss. ¿Por qué? Porque es nuestra segunda zona donde nosotros trabajamos y esperamos el mercado.
¿Qué quiere decir eso? Que muchas veces nosotros esperamos la operación como tal en la zona óptima de trade, pero en realidad él abarca una zona más que a veces desconocemos, y es esta la que le llamamos de, el cazador de stop loss. Entonces, esto es lo que nosotros, y es lo que yo quiero que nosotros aprendamos a identificar. Cuando ya tengamos la posibilidad en nuestra próxima clase, que ya arranquemos el lunes, pues con el favor de Dios fuerte, poder compartirles el Fibonacci para que empiecen a identificarlo en sus zonas y se van a dar cuenta que en realidad suele pasar. Entonces, esto es lo que yo quiero en realidad. ¿Para qué? Para que cuando esas operaciones que nosotros coloquemos y si vemos el mercado con mucha fuerza, podamos tener la calma para esperarlo y no dejar de que nos arrebate pues como nuestro dinero, ¿verdad? Nuestro capital. Entonces, eso es lo que buscamos y eso es lo que se trabaja en la zona del Stop Hunter. Cuando hablamos de un key level, ¿qué es? Son los soportes y resistencias institucionales, pero nosotros cómo lo vemos y cómo, por ejemplo, los operamos. Nosotros, por ejemplo, esos key levels son números exactos, que es a los que yo les llamo las medias figuras y figuras completas. Cuando yo les hablo en esta terminología, es un término completamente en el trading institucional avanzado y es algo que yo quiero que ustedes también lo tengan. ¿Por qué? Porque nos vamos a dar cuenta ahorita cuando vayamos a la gráfica, como por ejemplo los niveles y los key levels, el mercado rebota perfectamente en ellos. Entonces es una forma de nosotros poder identificar también y ayudarnos cuando estamos haciendo nuestro análisis. En realidad cuando cogimos un par y lo desglosamos como debe ser, vamos a encontrar muchas confluencias y vamos a ver cómo el mercado se soporta sobre estos key levels para que nos dé a nosotros pues como esa luz para nosotros saber actuar y qué debemos hacer. Eso es lo que son los key levels. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, de los puntos pivot. Los puntos pivot es una herramienta que yo utilizo y de hecho cuando encontramos un punto pivot también dentro de nuestra zona óptima de trade, es una confluencia más que nos está dando a nosotros para decirnos, oye, mira, es un punto excelente para que nosotros podamos entrar a operar en este momento. Obvio, siempre tenemos en cuenta pues como nuestros patrones de vela, ¿verdad? Podemos encontrar nuestras velas, por ejemplo, envolventes, podemos encontrar dentro de ellos, por ejemplo, hay unas velas que yo la llamo una vela interna, o por ejemplo el giro de 3, el martillo o una vela penetrante, le llamamos también. Digamos que son como los patrones que yo más utilizo para poder hacer mis entradas al mercado. Entonces, en los puntos pivot vamos a encontrar también lo mismo, unos soportes y unas resistencias que se van a dar cuenta que son como tan precisos que nos dan para poder nosotros entrar, de hecho, en unas temporalidades aún más chicas y va a ser muy interesante. Cuando hablamos, por ejemplo, hay algo curioso y hablando, por ejemplo, aquí en el order block, cuando trazamos nuestro Fibonacci y lo colocamos y, por ejemplo, el mercado nos llega al Stop Hunter, podemos ver que quizás a veces ahí nos forma un order block. Nos está diciendo que está sobre una zona fuerte de order block y es una zona donde, por ejemplo, podemos ver que el mercado muchas veces ha venido a reaccionar y que son puntos institucionales donde el mercado ha intentado romper, llega, pero no lo logra. Entonces, ahorita lo vamos a poder ver de pronto en la gráfica como tal. En los ciclos del mercado, alguien me preguntaba también en estos días, ¿qué es eso? Los ciclos del mercado, ¿qué es esa distinción de que hay, de que cuando hay ese vacío de liquidez, vacío que es cuando hay impulsos completamente fuertes en el mercado y no hay esa complementación donde no pueden quedar esos vacíos en el mercado. De una u otra manera sabemos que siempre el mercado tiene que llegar pues como a rellenar al menos el 75% de su estructura como tal. Entonces en los ciclos de mercado les llamamos cuando hay una, se diría como un relleno, pues como digamos de donde inicia, donde finaliza, o sea, si está en un movimiento fuerte bajista, nuevamente va a ir al alza y nos va a completar el movimiento, cosa que quede prácticamente como un order block, lo veríamos así de esa manera.
Bueno, y en los ciclos de mercado, digamos que también se viven y se ven las cuatro fases, que es la acumulación, digamos la fase alcista de la distribución y la fase bajista, tal cual es así. Aquí. Vamos a ver que, por ejemplo, cuando hablamos de un market shift, ¿qué quiere decir? Cuando yo hablo de un market shift, quiere decir es el rompimiento como tal de la estructura. ¿Qué quiere decir? Que validamos y poco a poco le sigue... Ya come los a pancitos. ver, perdóname. Mi micrófono. A ver. Oh, Dios, perdón. ¿Han abierto los micrófonos? A ver. Silenciar. Listo. Ahí, mejor, mejor, chicos. Vale, vale, muchas gracias. Bueno, vale. Continuamos y bueno, por ejemplo, hablábamos del market shift. Sí, nos hackearon. ¿Quién sabe qué pasaría? ¿Qué pasaría? Vale. Bueno, y por ejemplo, algo más que siempre por lo general me van a escuchar de pronto quizás decirles y hablar de un market shift. Quiere decir que cuando hacemos el mercado hace un market shift es donde nosotros venimos a tener el rompimiento como tal de la estructura. Eso quiere decir que, por ejemplo, cuando nosotros esperamos un market shift, es algo bonito lo que yo siempre les digo, chicos, tener la paciencia para poder esperar que él haga el impulso, el retroceso, llegar a la zona y que nos recoja. Es algo que nos da muchísima tranquilidad, es una entrada completamente conservadora, el riesgo es muy mínimo en realidad, entonces es algo que nosotros podemos esperar. A veces cuando decimos, no, es que yo estaba esperando la, la que estaba esperando la operación y venía, cuando estamos, por ejemplo, esperando que el par se vaya pues como a y uno dice, no, la operación se fue y me dejó. No, no hay que afanarnos, chicos, cuando, porque uno siempre quiere y es coger la operación pues como de base, ¿verdad? De raíz. Y no hay que afanarnos, sencillamente hay que darle espera al mercado. Nosotros no tenemos que entrar a buscar las operaciones, el mercado no las tiene que dar. Y sencillamente hay algo que nosotros siempre tenemos que tener muy presente y hay cosas que nosotros nos tenemos que aprender a perdonar como traders. No todos los trades pueden ser perfectos, porque es inevitable que en algún momento pues las pérdidas también se hacen presentes, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que uno sea malo. No importa, el mercado no lo podemos manejar nosotros y no es perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí es donde uno dice, hay que tener la calma y hay que esperar que, por ejemplo, haga el market shift para que nosotros podamos entrar a esa operación. Vamos a entrar con más tranquilidad. Suele pasar que cuando el mercado hace ese rompimiento de estructura, él llega a retestear eh, ¿ahí se escucha bien? Carlitos, ¿me confirmas? ¿Se está escuchando con algo de ruido o algo así? Oh, Dios. Perdóname un momento. A ver, perdóname un momentico. Perdóname un momento. Cierre los micrófonos. Vale, chicos, sí. Por aquí que tengo un pedacito de amor, mi hija. Eh, ya. Ya tratamos de poner las cosas en orden. Listo, vale. Entonces, retomando en el market shift, que era lo que yo quería explicarles, pues que en realidad que es algo fuerte que yo cuando realizo mis trades lo tengo muy en cuenta, chicos. Es algo que yo en realidad lo aplico demasiado para poder realizar mis operaciones.
Cuando hablamos de ese vacío de liquidez, era lo que les explicaba hace un momento. Ese vacío de liquidez es aquel que el mercado hace un movimiento fuerte, completamente impulsivo, y nos genera esa ineficiencia, o sea, como completamente ese vacío y que no hay que lo rellene. Pero entonces, en ocasiones, ¿qué pasa? El mercado pueda que se vaya fuerte, pero él siempre va a venir a rellenar esa parte. De una u otra manera, en algún momento él va a venir a suplir ese vacío que quedó completamente en el mercado. Entonces, eso es lo que nosotros llamamos un vacío de liquidez y uno dice, en algún momento el mercado tiene que venir a suplir ese vacío que quedó ahí, ¿vale? Ahora cuando hablamos de un SAP es una zona de alta probabilidad. Esas zonas donde las vamos a encontrar en nuestras zonas que nosotros vamos a aprender a trazar y a marcar y a delimitar, que son nuestras zonas óptimas, nuestro stop hunter y muchas veces lo vamos a encontrar en nuestro 50%. Y en las zonas de SAR, ¿qué quiere decir? Que son las zonas donde nosotros vamos a reaccionar para poder también ver qué está pasando en ese momento, por ejemplo, en el mercado. Un SAR, por ejemplo, puede ser una zona de order block donde el mercado está empezando. Donde el mercado está reaccionando como tal. A eso le llamamos un SAP, donde nosotros tenemos que estar súper pendiente qué es lo que está haciendo el mercado. Pero a pesar de que el mercado esté en una zona de order block, siempre vamos a esperar un rompimiento de estructura para nosotros poder hacer el ingreso al mercado. ¿Por qué? Y pues no es obvio, pero por ejemplo hay personas que no lo saben, de que quizás que cuando no hay ese rompimiento de esa estructura que pasa, pecamos creyendo que por ejemplo se viene una venta y mentiras que el mercado hizo su retroceso o su contracción para nuevamente hacer su expansión. Entonces aquí es donde nosotros tenemos que tener pues como ese cuidado y saber identificar en qué momento el mercado nos hace ese rompimiento, ¿vale? Entonces, por aquí quiero mostrarles por acá, a ver. ¿Ven mi pantalla de mi gráfica? ¿Me confirman, porfa? ¿O no? Oh, Dios. No, no, no. Santo Dios. A ver, ¿qué pasó? Ahí. ¿Ven mi pantalla? ¿Mi gráfica? Nada. Ay, Dios, ¿qué está pasando? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué está pasando? Tiene que volver a compartir. Bueno, venga, a ver, lo intentamos por este ladito, a ver. Dejar de compartir un momento y nuevamente compartir pantalla y vamos a buscarlo aquí. Ok. Ahí, chicos. ¿Ven mi pantalla? Ahora sí. Listo, vale. Bueno, ese es algo lo que a mí más me gusta. Bueno, digamos que, por ejemplo, hoy escogí pues como este parque está bonito para poderles para que Profe, que no necesito sea pues concentrarme con como una cosa. y por ejemplo, bueno, hay algo que yo inicialmente, por ejemplo, ¿cómo identificamos una zona de order block? Pero, Sabemos que es concéntrate en muchas eso. veces donde el mercado ha llegado varias veces a tocar el mismo punto y por ejemplo, venimos aquí. Desde aquí, por ejemplo, yo puedo observar, no tiene que ser perfecto, que a veces que sí, que tiene que ser completamente, que la última vela, sí, claro, pero por ejemplo lo podemos ver algo a grosso modo un poco más grande para nosotros no pues como quemar los ojos y ser tan perfeccionistas, pero por ejemplo hay algo que nosotros lo podemos ver, perdóname, que repita que Richard, perdóname, ahí. A ver, otra vez los micrófonos están abiertos, no puede ser, pero si yo los silencié, no entiendo por qué. Si yo tengo silenciados ¿qué? Los Hola, hola, micrófonos. Cris. Buenas noches. Cuando le das silenciar el Ay, Dios micrófono, santo. sale A una ver qué está casilla pasando. pequeñita y le das que Silenciar no puede todos. quitar el... Sí. Permitir que los participantes, no. Y ahí. Ahí.
Dice, ¿permite que los estudiantes reactiven su propio micrófono? No. Listo. Creo que de pronto ahí ya mejoramos un poquito más. Ahí ya lo cerré. ¿Aún se escuchan? ¡Uy, Dios! No puede ser. Yo aquí quise silenciar todos. Silenciar a todos los participantes, incluir los nuevos. Sí. Listo. Creo que ahí ya tuve que haber silenciado todos los audios. Vale, sí. Esa es la idea. Ahí ya creo que listo. Vale. Gracias, chicos. Gracias a ustedes, de verdad que sí, son un amor. Bueno, retomábamos en la clase y decíamos que, por ejemplo, y estábamos hablando de un order block. Esto es algo que, por ejemplo, cuando el mercado viene de abajo hacia arriba, vamos a hablar de que son máximos. Los máximos son estos que nosotros tenemos aquí sobre la parte superior, valga la redundancia. Y es donde el mercado ha venido, lo estamos viendo en temporalidad diaria, que es lo ideal, donde debemos empezar a ver, por ejemplo, nuestro oral buys. Cuando yo les explicaba y les decía que el oral buys quiere decir que es nuestra temporalidad mayor o la dirección en la que se encuentra el mercado y a la cual es a la que el mercado en este momento está fuerte. Cuando hablamos de un directional buys, exactamente como las zonas de oferta. Muy bien, Carlos, así es. Y cuando nosotros hablamos de un directional buys, estamos hablando de las tendencias, perdóname, de las temporalidades pequeñas que nosotros podemos encontrar. En ese momento, por ejemplo, ¿qué nos quiere decir? Que si estamos en temporalidad diaria y vamos a buscar, por ejemplo, en una temporalidad de H1, ¿qué vamos a buscar nosotros en este momento? Digamos que, bueno, yo me apoyo, puede ser, aunque no es solamente con los indicadores, pero es con la fractalidad del mercado en realidad, como nos lo está mostrando. ¿Y qué quiere decir? Que si en este momento, por ejemplo, el GBP-USD, ¿qué podría esperar yo y cuáles son las zonas que nosotros marcamos? Hay algo que, bueno, no saliéndonos del tema, nuestro order block que está ahí completamente. Y también podemos encontrar una zona fuerte acá, más o menos aquí, puede ser acá. Y lo que yo les digo, no todo tiene que ser perfecto, pero sí lo ideal es que nosotros podamos coger el mercado y pues encerrarlo, ¿verdad? Para tener esa claridad cuando nosotros nos vamos a ir a una temporalidad más chica. Tener claro esa parte. En realidad, por ejemplo, lo que te digo, yo no solamente encierro pues como las otras velitas, pero pues ya no soy tan... Pero busco así, por ejemplo, esto. Vamos a tratar de darle un poquito más de zoom para que se vea, lo corremos. Y achicamos un poquito acá para que no se vea eso tan extenso y tan largo. Pero entonces, por ejemplo, vemos acá, mira cómo el mercado llega, digamos que esta fue como mi última vela en este impulso. Entonces yo me doy cuenta que, por ejemplo, aquí tengo una mecha de activación, una vela de activación que le llamo yo. Y hay algo que, por ejemplo, si nos damos cuenta, mira, que él ha tocado 1, 2, 3 veces y ha servido como soporte, como de pronto quizás lo llamamos en el jergo normalmente, del trading convencional, ¿verdad? Pero para mí sería como un key levels, ¿ves? Entonces, hay algo que, por ejemplo, yo lo que les quiero dar a conocer y, por ejemplo, hay algo en lo que nosotros tenemos que aprender a tener esa calma, es ver cómo el mercado, él siempre hace lo mismo. Marcamos nuestro impulso porque a veces decimos, no, el mercado se fue, ¿verdad? Y nos desanimamos y tener que esperar que no, que cosa tan fea. Pero es que la paciencia paga, chicos. No hay que afanarnos. Yo en realidad, yo ya eso lo aprendí. Cuando hay algo que, por ejemplo, le suele pasar a uno, a ver, que se me deje coger un momentico aquí. Un poco más que doble la mecha. Ahí. Y por ejemplo, vamos a ver cómo el mercado reacciona a las zonas a las que yo me refiero. Es, por ejemplo, mi zona del 61, 70 y 79 es mi zona óptima de trade. En este momento vamos a ver, por ejemplo, que él llega justo ahí. Está llegando justo a la zona. ¿Ve? En este momento está ahí.
hay algo que nosotros le llamamos, y de pronto para los que no conocen o no saben la palabra de retestear, es que va a tocar la zona nuevamente y es donde nosotros empezamos a decir, con esa mecha que dejó aquí, uno dice no, y uno ve esa otra vela bajista con fuerza, uno dice no, se me fue en contra, voy a cerrar la operación. No, hay que tener calma. El stop loss, ¿dónde lo vamos a colocar? Si la operación en este momento está en el 61, pues yo lo voy a colocar en mi 70%, ya. Es todo lo que yo le voy a abarcar y le voy a dar. Si él en realidad me va a respetar o le queremos dar un poquito más, ya eso depende a la relación de riesgo que uno tenga de su operación, ¿verdad? Y lo que uno está esperando. En este momento, por ejemplo, algo más que, por ejemplo, que yo les quiero enseñar el día de hoy, vamos quitando un poco todo esto para ir limpiando, para que no quede tan saturado todo esto. ¿Qué es? Y, por ejemplo, son los indicadores, bueno, sí, yo sé que de pronto los indicadores que yo manejo, y hay algo en lo que yo me apoyo mucho. Este indicador a mí me encanta, en realidad, porque quedan muchas rayas en la pantalla, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si nos damos cuenta, vamos a hablar de lo que yo les digo. ¿Entiende el sentido? Pero el impulso tomó para realizar el FIO. Carlos, cuando yo, por ejemplo, te hablo, por ejemplo, me dice que no entiendes el sentido, pero el impulso tomó para realizar el FIO. O sea, por ejemplo, ¿qué hago yo? Cuando yo recién voy a montar mis operaciones y yo estoy esperando el mercado, por ejemplo, voy a marcarlo una vez más. Tomo mi Fibonacci. En este momento el mercado llegó, ¡pum!, hizo el impulso. Entonces yo digo, ay no, el mercado ya se fue y definitivamente no sé si entrarle a mitad de camino o no. Entonces, ¿qué hago yo? Sencillamente yo vengo, trazo mi impulso, mi primer impulso que el mercado me está haciendo. No sé si es de pronto eso lo que trabajo en el MT4. MT5 la verdad yo nunca lo he manejado, pero yo solamente lo manejo en el MT4. Entonces, por ejemplo, mira acá, es igual, espero el impulso, lo tomo, el impulso se toma de donde inicia a donde finaliza. ¿Cómo hacemos para saber que un impulso completamente ha finalizado? Porque aparece nuestra vela alcista, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos? Mira, chicos, esto es lo que yo digo. De una u otra manera, el mercado viene, toca nuestra zona óptima y está justo ahí. ¿Ve? Entonces, espero el impulso, el retroceso, me monto en la zona y de hecho, por ejemplo, hay algo curioso. Podemos hasta dejar el Fibonacci trazado y él me sigue diciendo que él está en ese momento pues como en un rango, ¿verdad? Entonces, él hace lo mismo, mira, y si lo quitamos de acá, les voy a mostrar algo más. Eliminar. Ahora, por ejemplo, si lo vemos de acá, de aquí fue nuestro alto, aquí fue nuestro bajo. Y mira, por ejemplo, cómo vamos a ver la entrada aquí completamente. Una entrada más le podemos hacer, ¿verdad? No nos desesperamos. ¿Y qué hace el mercado? Este fue nuestro alto más alto en este momento que tenemos luego de este, ¿verdad? Nuestro alto más bajo después de este. Entonces tomamos el impulso, él hace el retroceso, nos llega justo a la zona. Y si fuera así, y hubiéramos dejado, no sé, una orden pendiente, le hubiéramos hecho un seguimiento, nos hubiésemos ido con todo esto en profit. O sea, es saber esperar en la zona y tener calma para eso. Serían más o menos 1618 pips. Entonces, algo así es lo que nosotros, y es lo que yo espero, y como yo trabajo las zonas, y son mis zonas de trabajo, donde yo no me debo acelerar para poderlos esperar. Ahora, por ejemplo, algo que yo les quería mostrar adicional a esto. Cuando yo hablo de ciclos de mercado, ¿qué quiero decir? Esto, que definitivamente el mercado vino, hizo completamente esto, y en este momento, cuando por ejemplo el mercado, que esto fue cuando inició todo lo de del coronavirus, entonces, ¿qué pasó? Se desplomó, ¿verdad? En este momento no teníamos nada de esto. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Quedó completamente un vacío de liquidez y el mercado tiene que venir a rellenar. ¿Lo vino a hacer? Sí, completamente lo hizo al 100%. En este momento está rellenando completamente ese vacío porque no puede quedar ahí, ¿verdad? Entonces, o aquí, lo mismo, mira. Si el mercado está aquí, en este momento acá, y él viene acá, pues sencillamente él va a venir a suplir y a llenar este vacío que tenemos acá. Él siempre va a hacer esa fractalidad y lo vamos a encontrar. Entonces son cosas que él siempre lo va a hacer. ¿Qué esperaría, por ejemplo, ahorita?
Dice, profe, si nosotros entramos en el primer impulso y retrocede hasta la zona de inicio, ¿podemos volver a entrar cada vez que regresa? Cuando el precio, cuando me dices que, por ejemplo, cuando él hace el impulso y llega nuevamente, sí, claro, lo podemos hacer, ¿por qué no? Sí, lo podemos hacer. Es como decir que el precio vuelve al mismo punto de entrada, lo podemos hacer. De hecho, nos está dando también como un patrón de reversión, que es el que le llamamos doble piso, ¿verdad? Entonces, ahí es donde nosotros podemos también hacer entradas, pero lo mismo, tener cuidado, precaución, tener en cuenta que, por ejemplo, el patrón para poder de pronto poder hacer la entrada. Pero, por ejemplo, cuando él hace un segundo piso, pasa la misma situación, chicos. Siempre hay que esperar a que él haga el rompimiento de estructura y me haga el retroceso para yo montarme en la operación. Es completamente conservador y es algo que nos da a nosotros la tranquilidad para poder entrar al mercado. Hablábamos y quería retomar, por ejemplo, el tema aquí. Por aquí coloqué, por ejemplo, este indicador que tengo acá. Y es algo que yo quiero que ustedes vean. Mire, por ejemplo, cómo el mercado viene a reaccionar sobre las líneas rojas, por ejemplo. Son puntos de referencia completamente y estos son los números institucionales. Son estos números donde, por ejemplo, las posiciones donde los institucionales en realidad vienen a querer buscar, ahí es donde ellos, digamos que es como el momento donde a ellos les gusta colocar sus operaciones. ¿Y qué hacen ellos? Si nos damos cuenta, estos pequeños rangos que ellos hacen acá, ellos nos hacen engaños. Porque si nos damos cuenta, aquí en este pedacito que tenemos acá, uno dice definitivamente el mercado aquí se fue. Mentiras, montamos nuestras operaciones en venta y lo que hizo fue que hizo un pico más, que eso lo llamaríamos en este momento, por ejemplo, en esos patrones de reversión que nosotros manejamos, es como lo que le llamamos una trampa. ¿Por qué? Porque es una deformidad del mercado y es donde nos coge y definitivamente toca nuestros stop loss. ¿Ven? Entonces, cosas como estas es lo que nosotros tenemos que referenciar. Ahora, por ejemplo, si nos damos cuenta, mira cómo él llega al PIT sobre una media figura. Cuando hablamos de una media figura son los terminados en 20, 50, 80. Y los números y las figuras completas son todos los terminados en ceros, en triple ceros. Entonces ahí es donde yo quiero que, por ejemplo, vean cómo él en realidad llega a soportar su precio justo sobre cada figura de estas. A mí la verdad me encanta porque pues en realidad yo me apoyo demasiado en él y veo cómo él respeta definitivamente esos rangos o esas medias figuras, figuras completas, para yo también poder saber cómo puedo entrar en la operación y cómo puedo operar. Algo más que, por ejemplo, no sé, vayamos a una temporalidad más chica para que podamos ver de pronto, y espérate, quitamos esto de aquí para que no se vea tan saturado de líneas. Vamos a quitar este. Y hay uno más que, por ejemplo, yo quiero que ustedes vean. Permítanme un segundo. Yo organizo mi gráfica. A ver, que se organiza. Acá. Y vamos a correrle un poquito aquí en la parte actual. Aquí, por ejemplo, suele pasar. Mira, por ejemplo, la zona de order block que nosotros trazamos en diario. Mira justo dónde está reaccionando el mercado. Justo en esa zona. A ver, por aquí hay algo más. A mí me gusta utilizar estos puntos de pivot. ¿Por qué? Porque me dan mucha referencia. También me apoyo y me sostengo en ellos. ¿Por qué? Si yo me doy cuenta que, por ejemplo, estoy esperando que en realidad, por ejemplo, el mercado llegue y me dé una entrada pues como triunfal, ¿yo qué hago? En este momento ya él puede que quizás siga bajando fuerte, pero por ejemplo, ¿yo qué esperaría? Si yo quiero entrar en el GBP USD en una venta, porque lo que pasa es que yo lo hago más tipo swing, o sea, o tipo intradía. ¿Qué quiere decir? Pues que yo dejo las operaciones corriendo y por eso es que yo no, o sea, yo espero que él definitivamente llegue a la zona. En este momento hay algo de confluencia que ¿qué es? Estoy justo sobre la zona, ¿verdad? Esta, y voy a retirar mi Fibonacci. A ver, para que no nos quede tanta cosa en la pantalla. Vamos a retirarlo. Entonces,
Oh, espérate, lo colocamos como un otro color para poderlo diferenciar. A ver, aquí, visualización, no. Aquí en común, vamos a ponerle otro color. Pongámosle algo como clarito, que no se vea tan fuerte. Pongámosle este azulito. Entonces, por ejemplo, aquí, si yo estoy dentro de mi zona óptima y, por ejemplo, tengo, aunque mi punto de pivot está aquí abajo, ¿verdad? Pero yo también me puedo apoyar. En este momento, si yo estoy esperando mi retroceso, ¿qué es lo que yo estoy esperando? Él aquí ya hizo mi rompimiento de estructura completamente, ¿verdad? Ahí, de hecho, tengo otra confirmación aquí, aún más. Oh, Dios, espérate. De que él acá me está confirmando. Aquí fue mi primer rompimiento de estructura. Y aquí es prácticamente una confirmación más. Entonces, ¿qué estoy esperando yo? Que él haga el impulso en este momento. Mis entradas conservadoras, y mira que está llegando justo a un soporte que yo tengo y está sobre mi order block. Entonces, es algo que a mí me da tranquilidad de que yo sé que, por ejemplo, él me está respetando lo que yo vengo analizando desde diario. ¿Vale? Entonces, vengo aquí, subo completamente, perdóname un momento, subo a la zona, ¿y qué estoy diciendo acá? Definitivamente tengo mi market sheet. ¿Y qué quiere decir eso? Que el mercado, ya como referencié mis puntos pivot, y ya sé que, por ejemplo, en mi zona óptima de trade tengo un punto pivot, entonces, ¿qué digo yo? Ahí lo voy a esperar. Ahora voy a retirar mi indicador para que no me haga ruido en mi pantalla. Lo voy a retirar. Entonces, y quitamos este otro de acá. Podemos quitar este. Entonces, por ejemplo, ¿qué espero yo? Que en este momento ya él me hizo el rompimiento de estructura, este es el impulso siempre lo vamos a medir de donde inicia a donde finaliza nuestro impulso. ¿Y qué vamos a hacer? Lo tomamos, marcamos nuestra zona de Fibonacci, nuestros niveles, esperamos que el mercado llegue definitivamente ahí, porque en este momento, por ejemplo, en diario, en fuerte, yo en realidad lo veo que viene una tendencia en un oral buy como tal, viene en un bajista, y en nuestro directional buy, ¿yo qué voy a buscar? Pues voy a buscar ventas, ¿ves? Entonces, eso es lo que yo esperaría para el GBP-USD. Y ahora, por ejemplo, yo digo, ¿hasta dónde lo voy a esperar? Entonces, vamos a recoger un poquito aquí. A ver, si se nos deja ver por aquí, vamos a mirarlo en H4 para recoger un poquito más el mercado. Y, por ejemplo, ¿qué esperaría yo? O sea, yo en realidad estoy esperando una venta muy bonita. ¿Y cómo lo tomo? Desde mi inicio, entonces tomo mi Fibonacci y él también me va a dar esa referenciación de saber hasta dónde yo lo voy a esperar. Lo tomo de aquí y me voy hasta aquí arriba, ¿verdad? Hasta aquí. Entonces ella ya me va a mostrar en realidad, por ejemplo, desde aquí. Esta sería mi zona a esperar mi venta completamente. Entonces, ¿yo qué hago? Si yo quiero venirme, sencillamente voy a tomar ventas pequeñas, ¿verdad? Entonces, dejo trazados mis líneas, porque yo ya sé que son puntos de referenciación donde el mercado está rebotando y está llegando. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a darle un poquito de zona a esto que no se vea tan comprimido. Y listo, vamos a ver cuántos pips tiene, por ejemplo, esa venta. Cosas como esas, chicos, o sea, es saber esperar. A ver, comprimimos un poquito aquí y vamos a medirlo desde la zona. Yo lo espero aquí, ¿por qué? Porque ahí tengo mi punto pivot. Aquí. Estaríamos esperando unos 1254 pips. Entonces, eso lo estamos mirando. Estamos encontrando en una temporalidad de H4. Entonces, ese es el profit que nosotros y hasta dónde podemos esperar la operación. Eso es lo que tenemos que tener claro. Hasta dónde queremos ir y hasta dónde la operación nos puede llevar. Eso es lo que en realidad, entonces, esto es lo que yo esperaría de este par completamente. Hoy el mercado sabemos que no se va a venir derecho, ¿verdad? Porque pues él siempre va a venir a hacer la fractalidad. Sí, sí, Lilla.
en todos los pares funciona. De hecho, en el oro también. Yo hoy estaba por aquí, me puse juiciosa y a mí me gusta en realidad sentarme, es algo que a mí me gusta y al principio me costó aprenderlo y de pronto en algún momento les he compartido mi proceso y yo he llorado también. Llegué a llorar, lloraba en las madrugadas de ver que mis cuentas iban para atrás y era algo frustrante, pero es un proceso que quizás a veces vivimos. Por eso yo les digo que hoy que nosotros conformamos este proyecto y todo el equipo que estamos somos personas que buscamos impactar en las vidas de ustedes y ser luz en el camino de ustedes, porque yo sé que no es fácil, pero es bueno poder tener a alguien que te apoye y te dé a ti también como esa voz de aliento para que tú sepas hacer las cosas y no hay que sentir pena, chicos. Mira, yo hoy, por ejemplo, hablaba con Andrés y yo le decía, yo perdí la pena, a mí no me importaba, si en la sala podían haber 100 personas, no me importa. Si quiero hacer preguntas obvias, las hago, no me importa. No podemos vivir de esas cosas de que qué pena, por qué preguntar, no. Tenemos que sacar pues como esas dudas, porque son cositas pequeñas, pero nos atormentan en el momento en que nosotros queremos operar. ¿Por qué? Porque nos genera el beneficio de la duda. O a veces entramos y entramos y no sabemos ni por qué. Y es cuando empezamos a ver que el proceso en realidad no avanza. Entonces, cualquier inquietud que ustedes tengan, pueden apoyarse en nosotros. Quizás si hay momentos en que de pronto no se pueda contestar de inmediato, pero por ejemplo ahorita con los grupos de estudio que estamos organizando, en realidad se pueden abarcar muchas cosas y algo más personal para que ustedes tengan ese proceso de crecimiento. Y yo sé que, por ejemplo, hay muchas personas en la sala que tienen bastante conocimiento y que de ustedes también se puede aprender. Entonces, digamos que este es así como el análisis que a mí me gusta hacer desde una temporalidad mayor a una menor y las zonas que nosotros trabajamos. Eso es todo lo que en realidad se puede hacer. Obvio, en el camino les iré enseñando muchísimas cosas más, porque en realidad, por ejemplo, hablamos de un Liquidity Boy, saber qué es un Judas, muchas cosas que nosotros manejamos en la parte institucional, pero pues que hoy tampoco vamos a saturar la clase, pero por ejemplo, es aprender a identificar todas estas cosas. Saber, por ejemplo, cómo interpretar los puntos pivot, aunque creo que de pronto les haya quedado algo claro, pero este es el análisis en realidad como yo lo hago y como yo he venido teniendo mis resultados. Aprendí a tener calma porque me desesperaba. A veces decimos tenemos que hacer, uno cree que a veces operando más es cuando tú vas a encontrar la rentabilidad y en realidad no. Cuando tú realizas un plan de trading y lo haces detenidamente, y cumples en realidad lo que tú estás haciendo y te prometes lo que escribiste, lo vas a cumplir y en realidad te ve el crecimiento en el proceso. Mientras no tengamos la disciplina es difícil avanzar. Entonces, yo por ejemplo, máximo en la semana me hago, no sé, máximo 4 trades, yo no me hago más. Y ya, los dejo correr las operaciones porque es algo justo, ya, ¿para qué más? De pronto los que les gusta hacer scalping, yo antes lo hacía, pero ya en realidad yo ya he frenado un poco eso. Entonces, pues nada chicos, en realidad esto era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Espero que sea de gran ayuda para todos ustedes. Y la idea es que poco a poco en el temario que empecemos a ver como clases, empezar a ver los temas más detenidamente. ¿Para qué? Para que podamos empezar a crecer y fortalecer nuestras fracturas de nuestro conocimiento. Y pues para mí ha sido un honor, un gusto poder compartir con todos ustedes el día de hoy. Espero que no sea pues como algo tan difícil y en realidad no lo es algo muy sencillo. Y nada, esto era todo lo que yo quería compartirles el día de hoy. Y con esto finalizaría mi clase y decirles que siempre buscar ser luz en la vida de otras personas fortalece y edifica nuestras vidas para que otros puedan crecer y puedan llegar a tener también esa consistencia que todos buscamos. Entonces, pues nada, les deseo una feliz noche, Dios los bendiga, que muchas gracias por estar aquí. Carlitos, todavía yo no tengo mi Trading View, tengo que mirar cómo lo puedo organizar, entonces estoy en ese proceso, tengo que hablar con los chicos y mirar a ver cómo lo hacemos y lo organizamos para poder empezar a subir también mis análisis ahí.
Entonces, no siendo más, Dios les bendiga, un abrazo fuerte y muchas gracias por estar el día de hoy.